Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un vídeo de oposiciones de inglés de secundaria, en este caso de la unidad 48. Pero antes de empezar, pues quería pedir perdón un poco por haber tardado tanto en subir este vídeo, pero he estado bastante liado. Pero bueno, ya estamos aquí y vuelvo con novedades. He pensado que si podéis compartir en vuestras stories que estáis suscritos al canal de YouTube y también que me seguís en Instagram, os puedo enviar el tema propio que redacte yo de cada tema. Por ejemplo, mi versión propia de la unidad 48, que son como unas 8 caras de Word. Así que si os dejaré las instrucciones aquí en la descripción del vídeo. Bueno, pasamos a la unidad 48. Esta unidad básicamente habla sobre el romanticismo en Gran Bretaña. Es una unidad que a mí personalmente me gusta bastante y que se puede escribir mucho sobre ella y cada uno la puede llevar a su terreno, hablando más de los autores que a cada uno le interese, ¿no? Entonces empezaremos con el índice que yo uso para esta unidad, que pues como siempre, ¿no? La primera parte es una introducción y el contexto histórico. En la segunda parte hablo de la novela romántica. Tercera parte, la poesía romántica, la conclusión y la bibliografía, que esta vez sí que traigo algún libro interesante. En la introducción, pues lo de siempre, ¿no? Podremos decir que esta unidad pretende explorar en profundidad el contexto histórico y el desarrollo del romanticismo en Gran Bretaña. ¿Qué es el romanticismo? Pues un movimiento artístico que se expande del 1780 al 1830. Sin embargo, como los movimientos y las corrientes artísticas no surgen de la nada, pues hay que decir, por ejemplo, citando a Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica y también crítico literario y profesor de la Universidad de Manchester, que el romanticismo estaba ya intentando abrirse paso pues desde antes, ¿no? Desde la era de las revoluciones, desde la era de la razón. Y a la hora de establecer el contexto histórico, pues hay que decir también la importancia de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el romanticismo, ¿no? Porque esto involucró cambios en lo político, cambios en lo socioeconómico, cambios tecnológicos, cambios científicos y cambios culturales, ¿no? Que propiciaron que estos artistas como que reclamaran y lucharan por una vuelta a la naturaleza, una vuelta a lo primigenio, ¿no? Como William Blake, alejándose de la razón y de la tecnología, ¿no? Que fueron lo importante en el anterior siglo. Es un periodo también lleno de conflictos y de guerras, ¿no? Por ejemplo, las guerras napoleónicas o la Revolución Francesa que he dicho. Una vez visto esto, vamos a pasar un poco a las características del movimiento romántico, ¿no? Por ejemplo, estéticamente supusieron una oposición a la Ilustración, una oposición al neoclasicismo francés, ¿no? Esta versión de Shakespeare con final feliz, no le gustaba mucho. Y también una oposición a la razón en pos de la imaginación, ¿no? Que se caracterizan por el uso de la imaginación, lo subjetivo, la libertad de pensamiento, la idealización de la naturaleza, por ejemplo. ¿No? Los escritores románticos, los poetas románticos fomentan la libertad intelectual. Se conciben a ellos mismos como voces salvajes, desplazadas de la jerarquía social, ¿no? También defienden lo rural, lo natural, la montaña. Los poetas del lago, ¿no? Wordsworth, Coleridge. Y también, pues, defienden un poco la libertad individual, la revolución. Al principio apoyan la Revolución Francesa, pero después se dan cuenta de que no era tan interesante como creían. Una vez que hemos analizado las características, pues pasaríamos a la novela, ¿no? La novela romántica se divide en tres partes, ¿no? La gótica, la Novel of Manners, ¿no? La novela de costumbres de Jane Austen y la novela histórica de Walter Scott, Ivanhoe, la más importante. Pues la novela gótica tiene elementos medievales, tiene castillos con pasajes secretos, ¿no? Fantasmas, combates a espada, ¿no? Muy influenciado por lo medieval. Y fue inaugurada en el 1764 con los... ¿Cómo era? El Castillo de Otranto, 1764. Fue la primera novela gótica. Jane Austen, pues obras muy importantes, ¿no? Como Emma, Persuasion, Northanger Abbey, la novela de costumbres, la vida de las clases altas. Y la novela histórica, pues Sir Walter Scott, que era un autor muy prolífico, dicen que escribió tantos libros para pagar una deuda. Y lo más famoso suele ser Ivanhoe, ¿no? De 1819. Y sus novelas se caracterizan por intentar recuperar el pasado perdido histórico de Gran Bretaña, aunque era un poco conservador ideológicamente. También sus historias están llenas de patriotismo, de emociones, la alegría de la batalla, historias llenas de odio personal, venganza.
Ya pasamos a lo más interesante, lo más importante de este periodo, ¿no? Que es la poesía. Entonces, que la poesía romántica, hay que mencionar que los poetas de este periodo ponen especial énfasis, ¿no? En los trabajos, en lo que tiene que decir la mente inconsciente del poeta, ¿no? Los sueños, las ensoñaciones, ensimismamientos, lo supernatural, lo primitivo, ¿no? Lo infantil incluso a veces. Esa visión más primigenia del mundo, ¿no? Eso sobre todo lo veremos con William Blake, ¿no? Para los románticos la poesía debía ser espontánea, debía ser sincera, debía ser intensa, según lo que dicta la imaginación creativa, ¿no? Y escrita en pasajes cortos, no tiene que ser larga y enrevesada, aunque también hay algún poema largo y enrevesado. Entonces también es muy importante diferenciar en dos generaciones a estos poetas románticos, ¿no? La primera generación, que son Blake, nacido en 1757, el primero de los poetas románticos, Coleridge, nacido en 1772, y Wordsworth, que también eran amigos y como sabéis hicieron su Lyrical Ballads en conjunción, que hablaremos de ellas. Y ya la segunda generación, que también se caracteriza porque todos murieron muy jóvenes, tan Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, Lord Byron, nacido en 1788, y John Keats, que para algunos su verso es tan poderoso como el de Shakespeare. William Blake fue el primero de los poetas románticos, ¿no? Él quería que cada ser humano cultivara la imaginación, hasta que fueran capaces de percibir la verdad absoluta, sin necesidad de la razón. Él odiaba la razón. También intentó recuperar el pasado perdido, ¿no? Y crear una nueva mitología, su propia mitología también, un poco como Tolkien, un antecesor. Y sus obras más importantes pues son, ¿no?, las canciones de inocencia y de experiencia, Songs of Innocence and Songs of Experience. Las Songs of Innocence and Songs of Experience venían acompañadas de unas ilustraciones hechas por el mismo Blake, que también era pintor, y reflejaban, ¿no?, los dos estados del alma, ¿no?, estados contrarios, ¿no? Uno es la inocencia de los niños y otro es ya la canción de experiencia cuando los niños son obligados a trabajar en condiciones deplorables por la revolución industrial. Es un poeta también que denuncia un poco los problemas de la sociedad moderna, la contaminación, el exceso de trabajo, las fábricas, todo eso lo cuenta William Blake y también pues esta vuelta a lo primigenio, ¿no? El matrimonio entre el cielo y el infierno. Lo que decía antes, ¿no? Que las canciones de inocencia y experiencia pues se pueden conectar también con la obra de Dickens, ¿no? El trabajo en los talleres, las workhouses, con condiciones fatales para los trabajadores. Y también como sus poemas son muy remarcables, ¿no? Siempre muy individuales, se centran en la libertad individual y son muy fuertes, ¿no? Son poderosos, ¿no? Se revela contra las represiones del alma, ¿no? Un fuerte rechazo, ¿no?, a las corrientes de religión, del derecho, de la ciencia, ¿no? Un rechazo y una lucha, ¿no? O proponía visiones alternativas en toda esa. Ya pasaríamos a William Wordsworth, uno de los más importantes también de los poetas románticos, ¿no? ¿Qué podemos decir de él? Pues que el lenguaje era un lenguaje propio suyo, ¿no? Sus descripciones son frescas, son inmediatas. Es el poeta de la escena particular, él crea la escena y la ves en tu cabeza. No genera imágenes abstractas, sino que retrata muy bien la escena del campo, la escena de cualquier cosa, retrata perfectamente. Colaboró con Samuel Taylor Coleridge en las Lyrical Ballads, que también os recomiendo leer algún poema, o podéis mencionar en el tema algún fragmento de los poemas, en 1798. Y aquí aparecen poemas muy interesantes, ¿no? Como She Dwelt Among Untrodden Ways, Strange Feats of Passion Have I Known, o Michael y el Preludio. Ya estos son de más adelante, ¿no? Y ya en el prefacio, ¿no?, en la introducción que Wordsworth hace a las Lyrical Ballads, establece que el lenguaje poético debía ser el del hombre ordinario, ¿no? No un lenguaje elevado y culto, ¿no? Para él la poesía es la iniciadora de la verdad, ¿no? Ser poeta es una enorme responsabilidad para Wordsworth. El poeta es la clave o la llave para acceder a los secretos del corazón. No es un mero embellecedor de la vida diaria, ni un embellecedor de las palabras. Es el mejor, el poeta. Sin embargo, Coleridge representa una vuelta a lo mágico, una vuelta a lo misterioso. También tiene mucha importancia Coleridge su influencia como precursor de la crítica literaria, ¿no?, con su biografía literaria. Él estudiaba las relaciones entre el lenguaje literario y el ordinario, así como la relación entre la poesía y la filosofía, o entre la percepción y la imaginación. También hizo poemas muy interesantes, ¿no?, como Cristabel, también un poco de terror gótico, Frost at Midnight, ese es muy interesante, y sobre todo la rima del Ancien Marinier, del marinero viejo, un poema también con elementos sobrenaturales, ¿no?, que incluso parece ser un precursor de la ciencia ficción. O Kubla Khan, que dice que lo escribió en un sueño, una ensoñación producida por el consumo de opio, del que era usuario adicto.
Ya pasamos a la generación de los más jóvenes, la segunda generación de poetas románticos, encontramos a Percy Bysshe Shelley, ¿no? Que representa este espíritu revolucionario contra muchos aspectos de la sociedad. Él inició revoluciones contra las leyes, contra las costumbres, contra la religión, ¿no? Por ejemplo, en su necesidad del ateísmo, el espíritu de la soledad, el Prometeo desencadenado, la máscara de la anarquía, que también ha influido mucho a autores posteriores, y sobre todo la defensa de la poesía. Estaba muy interesado en la política, también influido por las ideas anarquistas de su suegro, William Godwin, y también pues tenía este espíritu revolucionario, buscaba la liberación de la humanidad, luchó por causas perdidas, también un poco como Byron, que veremos ahora. Defendió su pasión por la poesía en la Defense of Poetry, un poco como la defensa de la poesía de Philip Sidney en la época de Shakespeare. Se concibía a sí mismo como un poeta y un profeta. Decía que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Y su imaginería más característica es la de la naturaleza, el cielo, el sol, la luz y el fuego. Más adelante tenemos a John Keats, ¿no? En claro contraste con Shelley. Keats era el poeta de las sensaciones, el poeta sensual. Y aunque murió muy joven, los críticos literarios dicen que su lenguaje era tan poderoso, tan bello y tan profundo como el de Shakespeare. Tuvo mucha importancia en sus obras, sobre todo en sus odas. Poemas sobre todo influenciados por la antigüedad grecolatina, ¿no? Como la Oda a un ruiseñor, la Oda a una urna griega, la Oda al otoño, a la indolencia, la melancolía. Sobre todo sus temas eran la belleza en el arte, la belleza en la naturaleza, el deseo de morir, que al final se cumplió, la felicidad, el amor feliz y el amor no feliz, y sobre todo el glamour y la grandeza, el esplendor del pasado clásico. Y ya finalmente el último poeta que vamos a analizar en este tema pues va a ser Lord Byron, ¿no? Es uno de los más interesantes, también uno de los más revolucionarios junto con Shelley. Pero se diferencia de Shelley y de Keats en su preferencia por temas más mediterráneos, más orientales, por ejemplo, ¿no? El Don Juan está basado en España, en la influencia mediterránea también, y murió luchando por la independencia turca. Es el creador del héroe byrónico, ¿no? El Byronic Hero, que tiene un poco de héroe, tiene un poco de villano, y que fue muy influyente para autores posteriores como Goethe, Stendhal o Melville, Herman Melville. Esto también es interesante hacer conexiones entre unidades, ¿no? Pero su obra más importante es el Don Juan, que tardó como 5 años en escribirse y es su obra maestra, ¿no? Pero se presenta a él mismo en esa obra, es como un doppelganger suyo, ¿no? Una representación suya, pero diferente. Y también un poco, pues, su melancolía, su dureza, su personalidad, ¿no? Se muestra en sus obras también. Y su lucha por las causas perdidas de Europa también, un poco como Shelley, era mi amigo de Shelley. Y con esto, pues ya hemos terminado los autores. Y ya finalmente, como conclusión, pues hay que decir que el periodo romántico es un periodo complejo y diverso, un movimiento muy, muy diverso, y que significaba mucho más que la mera producción literaria de estos poetas, ¿no? Significó una lucha, una búsqueda por mejorar la sociedad y que efectivamente cambió la sociedad. Y como bibliografía, pues yo siempre uso la Short Oxford History of English Literature de Andrew Sanders, que como un compendio de la literatura inglesa desde el Old English hasta la Segunda Guerra Mundial. Y también la de Anthony Burgess me gusta mucho. Bueno, pues ya como os he dicho, voy a dejar en la descripción del vídeo los pasos para que os mande mi tema propio y si queréis el PowerPoint también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo, que el examen se acerca.